Luciérnagas 1350 presenta Mujeres defensoras de la madre tierra, son ustedes el faro para la sociedad entera. Ponen sus cuerpos, alzan sus voces, lo arriesgan todo por salvar lo que nos queda. De Rebeldías y Resistencias, un espacio para reivindicar a las mujeres, la organización y el eco de las voces comunitarias. Bienvenidos a De Rebeldías y Resistencias. Soy Flor Chavira, Olga Tlaoli, de la colectiva Sembradoras Mujeres Momoshkas y Veredas AC. Somos parte del proyecto radiofónico Luciérnagas en colaboración con Violeta Radio y La Faro Miacatlán. El día de hoy tendremos nuestras cápsulas, Ecos de las Voces Comunitarias, donde hablaremos de la maestra Osbelia Quirós, defensora teposteca, y Metrópoli al Día. Hablaremos sobre el Día del Trabajo, desde la mirada de las mujeres. Además estarán en el programa María del Carmen Mejía Guevara, Reina Barrera y Sandra Ponce de Comuar. Y comenzamos con Ecos de las Voces Comunitarias. Eco de las Voces Comunitarias. Dicen que en Tepoztlán las piedras tienen memoria y los árboles guardan secretos. Hay nombres que no se escriben en tinta, sino con tierra que defendieron. En el corazón de Morelos, bajo la sombra del Tepozteco, una voz se convirtió en columna: Osbelia Quirós. Osbelia, a sus 90 años, era poseedora de una fortaleza que sorprendía a todos cuando subía y bajaba el Tepozteco. Era la integrante más grande del Consejo Indígena de Gobierno. La maestra no tenía miedo de poner el cuerpo frente a la maquinaria que la despojó de su territorio, o no mostraba temor al dejar el pase libre en la caseta de cobro para difundir sus demandas. Su vida fue un hilo de seda tejido con la fuerza de Iztle. Su trayectoria no se mide en años, sino en batallas ganadas al olvido. La vimos caminar los bienes comunales, acariciar el agua como quien toca un tesoro sagrado y mirar a los ojos de la urbanización que pretendía devorar el alma de los pueblos. En los años 90, cuando el Club de Golf amenazaba con privatizar el sol y la lluvia, Osbelia le hizo frente. Dio grito de victoria de quien sabe que la tierra no es mercancía, sino una madre que se defiende con el cuerpo. Hablar de Osbelia es hablar de identidad comunitaria. Su labor no fue un pasatiempo, fue un compromiso de vida por el equilibrio ecológico. Ella entendió antes que muchos que sin agua y sin bienes comunales, el tejido social se desgarra. Se enfrentó a la urbanización salvaje, esa que ve cemento donde el pueblo ve vida. Ser defensora en este mundo es caminar entre espinas. Osbelia conoció el rostro amargo del poder, el hostigamiento, la amenaza, la sombra de la criminalización, por decir no a la ampliación de la carretera. Pero, ¿cómo callar a quien lleva el ritmo del bosque en el pecho? Ante los intereses de papel y dinero, ella puso la integridad de la piedra. Maestra de aula, sobre todo maestra de dignidad. Mamá y abuela que no heredó bienes, sino un territorio vivo. Una responsabilidad que no se quema en las manos. Defender la vida en México tiene un precio. Osbelia no solo enfrentó máquinas, enfrentó al sistema. Hostigamiento y amenazas intentaron silenciarla cuando se opuso a la ampliación de la carretera, la Pera Cuautla. Su postura fue firme frente a los intereses empresariales. Ella no buscaba cargos, buscaba futuro. Desde 1960, cuando querían ya imponer lo del club de golf, ahí sí hubo personas que murieron, y hasta en 1980 nuevamente empezaron a agredir a Tepoztlán. Se logró parar ese proyecto. Después que el tren escénico, que iba a venir un tren, unos decían que era el tren bala, que venía de México a Cuautla, pasando aquí por los cerros de Tepoztlán.
Después el periférico, pues una carretera aquí en las orillas de las faldas del cerro para que pasearan las calandrias. Pero ahorita estamos atravesando por algo muy terrible, por la destrucción de nuestro territorio y sobre todo del medio ambiente. Del kilómetro 0 al 20 más 700 consiste totalmente en destruir así el medio ambiente. El 20 de mayo ya amanecieron tirados más de 3,000 árboles aquí en la carretera que viene de La Pera a Tepoztlán. Los mantos acuíferos, al hacer toda esta destrucción, pueden cambiar. ¿Qué va a pasar con Tepoztlán? ¿Y qué va a pasar con las megatiendas? Ellos van a tener agua y el pueblo, pues como siempre, sin agua, nada más medidita, un día a la semana. Luego, lo más importante es nuestra flora, nuestra fauna. La flora, ¿saben ustedes que aquí en estos lugares hay más de 500 plantas medicinales y vamos a perder nuestra identidad? No tengo miedo a la represión, ya eso me lo han dicho muchas personas y ojalá pudiera decirle de frente al gobernador o a todos los que nos representan que reflexionen, que son seres humanos, que es tiempo, que reconozcan sus errores. Todavía mis hijos me decían, no mamá, no vayas, mira, ya estás grande, te puede pasar algo, pero ahorita en esta lucha, no, en esta ya definitivamente dije, yo participo y abandono lo que tenga que abandonar, me apuro a hacer mi quehacer y me voy. A pesar de la presión, su presencia en las asambleas era ley, su integridad era el escudo de Tepoztlán. Ser defensora de territorio es, quizás, uno de los oficios más peligrosos y a la vez más nobles de nuestro tiempo. No tengo miedo a la represión, dice, segura de sí misma. Si algún día me detienen, iré al lugar a donde me lleven. No importa que me encarcelen, ahí puedo estar. Y si tengo la oportunidad de seguir leyendo, leeré lo que han hecho nuestros antepasados, lo que por derecho nos corresponde, nuestro territorio. En 1999, Tepoztlán fue declarado pueblo mágico, pero para la maestra Osbelia era, nos han venido a empobrecer, han venido a explotar nuestros bienes comunes. En los pueblos ni siquiera hay drenaje, ni pavimentación, ni alumbrado, pero eso sí, las obras de maquillaje son para que venga más turismo. Toda la ganancia para los hoteleros. Nada de mágico, insiste Osbelia. Lo están convirtiendo en un pueblo trágico. El verdadero tepozteco es el maletero, el mesero, el que acomoda los carros, es decir, el que presta sus servicios. Ese al que quieren expulsar, nuestro pueblo ya no lo es. Ya no podemos ni siquiera caminar por las aceras, todo está muy caro y nos vamos a comprar nuestro mandado a Yautepec y a Cuautla, donde es más barato. Osbelia fue maestra de escuela, de vida, madre y abuela que dejó una semilla sembrada en cada rincón del pueblo. Su consigna sigue vibrando en las calles. Nuestra lucha es por la vida. Hoy esa responsabilidad recae en quienes se quedan, en los que siguen cuidando el territorio como ella lo hizo, con amor y persistencia. Han pasado 3 años desde que sus pasos dejaron de sonar en las calles, pero su eco sigue retumbando en cada asamblea. Nos dejó una consigna, que es una oración y escudo. Nuestra lucha es por la vida. Nuestra lucha es por la vida. Porque Tepoztlán no se vende. Se ama en cada surco, se cuida en cada brote, se defiende en cada respiro. Osbelia Quirós, hoy te nombramos para que la semilla no olvide su origen. Eres raíz, eres agua, eres la guardiana que nunca se fue. A 3 años de su partida física, Osbelia Quirós sigue siendo raíz, porque mientras alguien cuide el agua, defienda la montaña, ella estará ahí. Gracias, maestra Osbelia, por enseñarnos que la dignidad no tiene precio. Tepoztlán no se vende, se cuida y se defiende.
Rebeldías y Resistencias. Y pues continuamos aquí en De Rebeldías y Resistencias. Estamos con ustedes, Flor Chavira, Olga Tlaoli, de la colectiva Sembradoras Mujeres Momoshkas y Veredas AC. Somos parte del proyecto radiofónico Luciérnagas en colaboración con Violeta Radio y La Faro Miacatlán. Y ya está aquí, Metrópoli al Día. Hablaremos sobre el Día del Trabajo, desde la mirada de las mujeres. El 1 de mayo tiene rostro de mujer. ¡Comenzamos! Metrópoli al Día. El 1 de mayo siempre nos habla de fábricas con puños en alto y de huelgas que cambiaron la historia. Pero antes de que el primer obrero saliera a la calle, una mujer ya había encendido el fuego, servido el café y cuidado el sueño de los hijos. Hoy no solo conmemoramos el trabajo que se ve, hoy nombramos el trabajo que sostiene la vida, ese que durante siglos ha sido el silencio mejor guardado de la economía. Se nos dijo que el mundo era de ellos, hasta que la pólvora de la Primera Guerra Mundial los llamó al frente. Fue entonces cuando nos permitieron salir, no por justicia, sino por necesidad. Las fábricas se llenaron de manos femeninas que mantuvieron al mundo girando mientras ellos peleaban. Pero al volver, el silencio de la paz nos exigió regresar a las 4 paredes del hogar. La historia nos usó como repuesto. Esa licencia para trabajar era temporal. El destino natural seguía siendo la cocina. Se borró nuestro rastro laboral para devolvernos a la invisibilidad del cuidado sin paga. Nuestra entrada al campo laboral no fue una invitación, fue una conquista. De las fábricas textiles a las oficinas, las mujeres ocupamos espacios que nos decían prohibidos, pero entramos con una doble carga en la espalda. Al reloj checador le siguió siempre la interminable jornada al llegar a casa. Fuimos mano de obra barata, el ejército de reserva, las que cobran menos por hacer lo mismo. Una brecha salarial que no es solo un número, es una herida en la dignidad. Hablemos de números que duelen en México. El trabajo doméstico y de cuidados no remunerados equivale al 23.9% del peso interno bruto nacional. Casi una cuarta parte de la riqueza del país nace de nuestras manos, sin recibir un peso. Las mujeres aportamos el 72.6% de ese valor invisible. Si dejáramos de cuidar la economía, esta se colapsa hoy mismo. Hablemos de lo que no se paga, pero tiene un precio infinito. Cuidar, lavar, cocinar, sostener el llanto, curar la herida, acompañar la vejez. Durante décadas, el sistema llamó a esto amor, para no llamarlo trabajo, pero el amor no paga facturas. El enfoque feminista nos enseña que si las mujeres dejáramos de cuidar por un solo día, el mundo se detendría. Los cuidados son el cimiento de cada edificio y cada empresa. Es hora de que dejen de ser una carga individual para ser una responsabilidad colectiva y un derecho pagado. Salimos al mercado, sí, pero con salarios que no son espejo. En México, por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer recibe apenas 65 pesos. Y si decides ser madre, el sistema te castiga. El 17.3% de las trabajadoras han sufrido discriminación por embarazos en los últimos años. Pruebas de embarazo ilegales para contratarte o despidos al primer rastro de vida en el vientre. Reconocer los cuidados es revolucionar el concepto de trabajo. No pedimos solo entrar al mercado laboral, pedimos transformarlo. Un mundo donde el tiempo para vivir valga tanto como el tiempo para producir. Donde la seguridad social alcance a la que cuida en casa. Y la brecha de género sea un fantasma del pasado. El 1 de mayo es feminista porque la justicia laboral es incompleta si no entra por la puerta de la cocina. Y ahora, las nuevas generaciones despiertan en un desierto de derechos. Jóvenes que trabajan sin contratos, sin seguridad social, sin jubilación. La flexibilidad laboral es el nuevo nombre de la precariedad. Para ellas, el 1 de mayo no es un día de descanso, es un recordatorio de que el futuro les fue robado antes de empezar. No pedimos permiso para trabajar,
Exigimos justicia para vivir, que el cuidado sea compartido, que el salario sea igual y que la maternidad no sea un riesgo laboral, porque si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras. Feliz y combativo Día del Trabajo. Y bueno, pues acabamos de escuchar nuestra cápsula Metrópoli al Día. Continuamos con ustedes, Flor Chavira, Olga Tlaoli, de la colectiva Sembradoras Mujeres Momoshkas y Veredas AC. Somos parte del proyecto radiofónico Luciérnagas en colaboración con Violeta Radio y Faro Miacatlán. Y ahora vamos con nuestras invitadas de hoy. La entrevista. María del Carmen Mejía Guevara, Reina Barrera y Sandra Ponce de la colectiva Comuar, colectiva de mujeres artistas de Tláhuac, para hablar de territorio, colectividad y feminismo. Nacen un 8 de marzo del 2006, donde mujeres de diversas disciplinas, artes, humanidades y ciencias realizan montajes multidisciplinarios con perspectiva de género, con la finalidad de reflexionar y combatir estereotipos de género, violencia y promover los derechos de las mujeres. Y tienen varias puestas en escena, como Trabajo Doméstico, Mujeres de la Historia sin Historia, Las Catrinas hablan del más allá, A 2 de 3 caídas, Luna Plena, Luna Zoológica, Mujeres de Alas Púrpura, Al son que me toquen bailo, Brujas, Comer Sirena. También imparten talleres. La colectiva impartió el taller de Metamorfosis Corporal, Sensibilización de Género, Las Nuevas Masculinidades, Género y Diversidad Sexual. Sus presentaciones las han llevado a cabo en la Ciudad de México, Oaxaca y Estado de México, UNAM, CCH Vallejo, Alcaldías de la Ciudad de México, Faros, Ferias del Libro, Secretaría de Turismo, Secretaría de Seguridad Pública, INEGI, plazas públicas, centros culturales, Casa del Poeta, Café Las Hormigas, El Vicio, Casa del Periodista y mucho más espacios. Y pues bienvenidas, maestras, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bien, gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues es un gusto tenerlas acá. Y bueno, pues cuéntenos, ¿cómo surge el proyecto? ¿Qué es lo que tiene de significado para ustedes? Bueno, el proyecto nació a partir de un 8 de marzo. Nosotras impartíamos clases en el Centro Cultural Zapotitlán. En su inicio, en su inauguración, éramos maestras de artes plásticas, de teatro, de danzas polinesias, de ballet clásico. Y bueno, en una reunión justamente organizando con el coordinador las festividades del año, se hizo una agenda de celebración y conmemoración, pero no había un 8 de marzo para festejar, ni para conmemorar, ni para nada. Entonces, ahí surgió mi propuesta, que hiciéramos algo con respecto al Día Internacional de la Mujer, y convoqué a las profesoras que estaban en ese momento en esa junta, y de ahí surgió ese primer momento de conmemorar un 8 de marzo, y realizamos una agenda ahora propia, ya propia de las mujeres, de nuestro quehacer artístico como mujeres, qué fue lo que nos impulsó a llegar al arte y cuáles fueron las dificultades con las que nos encontramos como mujeres, como hijas, como artistas para transitar por ese camino. Y bueno, de ahí también conocíamos ya algunas mujeres con trayectoria, como las mujeres alfareras de Tláhuac, de Rita Reséndiz. Ya en ese momento ellas ya traían una trayectoria muy grande. Las invitamos, preparamos un evento ahí mismo en el Centro Cultural, y se hizo un evento de una semana donde pudimos reflexionar a través de mesas de trabajo cuál había sido ese transitar y hoy qué producto teníamos como mujeres. Y bueno, de ahí vimos que tuvo bastante público, gente que preguntaba. Eso era muy interesante para nosotras, que nos hicieran preguntas, desde nuestras alumnas, las mamás de nuestras alumnas, las otras profesoras, los otros profesores, y fue un evento de mucho éxito.
En ese momento nunca fue de, sí, vamos a conformar una colectiva, sí, vamos. No, era un 8 de marzo y queríamos celebrar conmemorar ese 8 de marzo. Nos dimos cuenta del resultado y entonces se propuso, ya nos sentamos, se hizo una evaluación del evento y vimos que juntas teníamos más público, éramos más visibilizadas que a nivel individual, ¿no? La exposición de la maestra de artes plásticas con sus alumnitos, la puesta en escena de la profesora de teatro, que es Sandra Ponce, con sus alumnitos, la maestra Carmen Mejía de ballet clásico con sus alumnitos. No, ahora teníamos que hablar de nosotras las artistas, y fue ahí que decidimos conformarnos como colectiva, y que pudiéramos ahora hablar de los problemas de nosotras como mujeres y como artistas. Y de ahí parte la historia de Comuart. A mí me surge una pregunta. ¿Qué es lo que les generó este ejercicio de vamos a hablar de nosotras? Porque es algo que no estábamos acostumbradas a hacer, ¿no? O que nos cuesta mucho trabajo. ¿Qué les pareció ese proceso? ¿Cómo lo vivieron y de qué se dieron cuenta? Bueno, nos dimos cuenta de que sí, pocas veces efectivamente hablamos de nosotras, tomamos en cuenta lo que hacemos, y no solo eso, sino que nos dimos cuenta que muchas mujeres de Tláhuac pues no tienen ese acercamiento, no solo no se reconocen, sino no tienen ese acercamiento con las artes escénicas, con el trabajo artístico, que es un trabajo que nosotras hemos propuesto para denunciar y para mostrar toda la violencia que las mujeres sufren. Las mujeres recibimos violencia física, verbal, en nuestro trabajo, hasta en nuestra casa, en todas partes recibimos violencia. Y desgraciadamente no somos conscientes de eso. Entonces vimos que era una necesidad mostrarle a las personas, a la gente del pueblo de Zapotitlán, de donde somos. Y de ahí pues nos fuimos a los 7 pueblos originarios de Tláhuac. Y bueno, después nos fuimos al centro de la ciudad, a los centros de educación como la UNAM, como el Politécnico, como la UAM. Y pues es como hemos estado trabajando durante 20 años. Y también tenemos aquí a la doctora Reina Barrera, que es un pilar muy importante para la colectiva, porque ella, bueno, con la experiencia que tiene como maestra, como educadora en todos los niveles, nos ha apoyado mucho y nos ha guiado para llegar a más público y hacerlo de una manera pues profesional, de una manera sensible. Y bueno, le doy la palabra a la maestra doctora Reina Barrera. Ay, muchas gracias. Pero me estoy riendo un poco porque no fue que yo les ayudara, sino que ellas me jalaron, ellas me convencieron, ellas me pretendieron, y sobre todo me procuraron un gran gusto de saber que hacían cosas que cambiaban al público. Eso era lo importante, porque una de las razones por las que se hizo este grupo fue como verse al espejo, se dice, y al vernos al espejo no reflejaba la misma imagen. Del otro lado había mujeres silenciosas, calladas, bajo un rebozo, que no hablaban, que caminaban poco, que tenían los ojos bajos y que no tenían sonrisas. Entonces, ¿dónde estaban las mujeres? ¿Dónde estaban las mujeres de Zapotitlán? Y nos dedicamos a ver si estudiaban, en qué trabajaban, a qué hora regresaban, si tenían hijos, cómo los educaban, qué hacían, cómo se disfrutaban la vida. Y eso nos ha llevado 25 años. 20 años. Bueno, pues para mí son ya como se 50. le hicieron 25. Muchas gracias.
Pues vamos a un corte y regresamos. Estamos aquí en De Rebeldías y Resistencias desde la cabina de la Faro Miacatlán. Recuerden, este es un programa que está en colaboración con Violeta Radio y Luciérnagas. Regresamos. Vamos a escuchar ahora un fragmento testimonial del libro Las Marchantas de la doctora Reina Barrera. En el mercado de Zapotitlán sobreviven las gorderas, como se le llamaba a quienes vendían gorditas de masa recién hechas en los mercados de Tláhuac. Debido a los fuertes cambios socioeconómicos, estos grupos han ido desapareciendo. Todavía algunas mujeres iban a los mercados del centro de la ciudad a ofrecer sus productos. Se puede considerar que el mismo proceso lo sufrieron las marchantas, quienes acudieron a la ciudad, a los mercados cercanos del centro, de la misma forma a ofrecer su mercancía. Tal vez así ha sido. Se les ha visto en otros lugares como Jamaica, el mercado de San Juan, la Lagunilla, el mercado de Sonora y la central de Abastos, entre otros mercados tradicionales. La migración de las marchantas a lugares más concurridos o importantes se debe a la venta de hierbas frescas, vegetales y otros productos que ellas venden al menudeo. Y no se trata de mercancía refrigerada por largo tiempo. Tal vez este sea el éxito de su estadía y de su cambio de estatus social. Por ejemplo, la flor de calabaza fresca y única se encuentra en manos de las marchantas, mercancía más apreciada durante el mes de octubre. Las flores de calabaza, amarillas como los días de esta época, únicas con muchos lugares debido a su permanencia como tales, rayos del sol sobre su carretilla. María Concepción. En el mercado de Zapotitlán, ubicado en la calle Francisco Jiménez, se encontró a la señora María Concepción de 67 años, mejor conocida como Conchita. Ella y su hija Elizabeth Sánchez, de 47 años, quien ese día acompañaba a su mamá, se dedican a la venta de sopes, tortillas y gorditas de chicharrón por docena o por pieza, así como de masa por kilo y vasitos de salsa roja y verde. Son originarias de San Andrés Mixquic. La señora Conchita lleva 30 años vendiendo en los pasillos de este mercado. La mercancía es sopes, tortillas, las llevan en una canasta de mimbre y bolsa de mandado cubiertas con servilletas bordadas de punto de cruz y un hule transparente. Los sopes los llevan en bolsa por docena, la masa en cubetas de plástico. Las canastas las ponen sobre unos guacales de madera que guardan en el mercado. No llevan báscula, piden por favor que les pesen la masa en algún local cercano. Llegan al mercado desde las 9 de la mañana y se retiran a las 4 de la tarde según la venta. Descansan los miércoles y se trasladan en microbús. Ellas compran el maíz, lo nixtamalizan, lo llevan a moler y comienzan a hacer las tortillas, sopes y gorditas desde la 1 de la madrugada para terminar más o menos a las 7 de la mañana. A esa hora salen rumbo al mercado de Zapotitlán. A veces desayunan en su casa. Con el dinero de la venta compran vestidos, zapatos y comida. Asisten al servicio de salud público. Después de la vendimia, llegan a su casa a preparar comida, lavar, planchar y hacer la limpieza. Esto mismo hacen en su día de descanso cualquiera de las dos. No tienen animales de corral. En cuanto a la religión, son católicas y devotas al Señor de Chalma y al Señor de los Milagros. Recuerda la señora Conchita que ella decidió salir a vender porque el gasto que le daba su marido no le alcanzaba. También que hace 30 años había en el mercado más mujeres vendiendo tortillas hechas a mano. Algunas eran de Zapotitlán y otras de San Pedro Tláhuac. El día de la entrevista vestía un suéter morado con un pantalón rosa y zapatos de piel negros. Usaba un mantil de cintura gris, llevaba una bolsita de piel negra colgada al hombro. Usa el cabello corto canoso, con aretes y arracadas de oro.
Estas mujeres representan de algún modo a las marchantas que rondaron por los años en las orillas del mercado. Son muy parecidas en su vestimenta, pero diferentes en la venta. Aún así dibujan el perfil de marchantas, la necesidad de vender. Cuando no alcanza el gasto que el marido les da, su organización personal del tiempo y de su edad. Redes sociales. Nos encuentras en Facebook y YouTube como Sembradoras Mujeres Momoxcas. Correo electrónico sembradorasmujeresdefensoras@gmail.com. De rebeldías y resistencias. Continuamos en De Rebeldías y Resistencias. Rebeca Navacano. La señora entrevistada, de nombre Rebeca Navacano, de 68 años de edad, es originaria de San Nicolás Tetelco. Se mantiene ella sola. Su marido se fue de bracero a Estados Unidos y no volvió. Dice padecer discriminación porque las autoridades territoriales no la conocen como dueña de las tierras, aunque sea ella quien las trabaja, y de su esposo no se sabe nada. Vive cerca del Cerro Ayaquemec y su puesto, ubicado al frente de su casa, se encuentra sobre la banqueta, bajo la sombra de un pirul. Está hecho con cajas de plástico, una encima de la otra, forradas también con plástico. Siembra choconostle, romero, mata de chayote, frijol, maíz. Cuenta con árboles frutales como ciruelo, granada y limonero. Siembra nopal y flores como el cempasúchil. Siembra con yunta. Sabe de reforestación. Abona sus tierras con excrementos de borregos y caballos. Tiene borregos y marranos. No celebra a ningún santo. Cree en Jehová. Entre las cosas que además vende son los sombreros para el sol. Seguramente las personas que asisten al templo le solicitan. Acude en caso de emergencia al centro de salud. Prefiere atenderse con sus propias hierbas cuando está enferma. Sus productos de venta son nopales, col, ajos, cebollas, flores, chayotes, choconostle, romero fresco, hojas de olor, limones, chiles habaneros, hojas de Santa María, ajenjo, siempre viva, aceite de olivo, chiles serranos. Vende al tanteo las hierbas y legumbres por amarrados. El ingreso de su venta sirve para los gastos de la casa y su manutención. Le gusta ver en la televisión documentales sobre la naturaleza. De tan activa vendedora se aprecia que tiene el pelo canoso. Lo lleva amarrado. Le falta la dentadura inferior. Tiene puesto un suéter, usa medio delantal. Sus manos muestran dedos sin anillos, pero sí uñas pintadas. No usa lentes, pero le molesta el reflejo de los rayos del sol. Ante las contestaciones que dio a las entrevistadoras, no hubo respuestas claras. Aún así, se siguió con la charla, de modo que la vendedora sacó unos nopales y les quitó las espinas, invitándolas a probarlos. De rebeldías y resistencias. Y pues ya regresamos y estamos aquí en De Rebeldías y Resistencias. Continuamos con ustedes, Flor Chavira, Olga Tlaoli, de la colectiva Sembradoras Mujeres Momoxcas,
y Veredas AC. Somos parte del proyecto radiofónico Luciérnagas en colaboración con Violeta Radio y Faro Miacatlán. Y bueno, el día de hoy nos acompañan integrantes de la colectiva Comuar de Tláhuac. Está con nosotros la maestra María del Carmen Mejía Guevara, Reina Barrera y Sandra Ponce. Bienvenidas y continuamos con la siguiente pregunta. Pues es interesante lo que nos cuentan, maestras. ¿Y qué retos enfrentan ustedes al combinar el arte y la lucha social? ¿Cómo los han superado? Ha sido una historia que hemos ido atravesando y cruzando a través de los años, porque justamente las condiciones de hace 20 años no eran las mismas de lo que es hoy. Hace 20 años no teníamos tantos conceptos ni tanta teoría como existe hoy. Digo esto porque desde ahí empieza nuestro crecer como mujeres. Sabíamos que teníamos una preocupación y una ocupación, que era la violencia que en ese momento emergía en nuestro país, que era la situación de los feminicidios en Ciudad Juárez. Y ante ese tipo de violencia y ante ese tipo de impunidad, ante esos crímenes, pues nosotras teníamos que hacer algo como artistas. Teníamos que dirigir nuestro arte hacia ese llamado de vamos a poner un foco de atención, vamos a crear una luz roja aquí para saber y anunciar que algo está pasando y que algo tenemos que hacer desde aquí, desde Zapotitlán, desde Tláhuac. Y bueno, imagínense, llevar eso a vender a una alcaldía, pues claro que no. Entonces, en aquellos momentos eran jefes delegacionales y era de, es que yo vengo a ofrecer mi trabajo gratis. Y me decían, no, ni aunque gratis, no. ¿Por qué? Porque ustedes vienen, denuncian, la demás gente ve, aprende a hablar, ustedes se van y yo al día siguiente aquí tengo a un ciento de mujeres planteando una serie de demandas. Y ustedes ya se fueron y entonces a nosotros como autoridades nos dejan con esa problemática. Y entonces ahí aprendí que lo que estábamos haciendo estaba bien. Era bien nuestro trabajo, sí tenía un sentido, sí se apreciaba sin que lo vieran. O sea, nada más con que lo escucharan, que infringía algo en la persona que lo estaba escuchando. Y de ahí pues tuvimos que ir aprendiendo cómo tratar a estos funcionarios, a estas funcionarias, porque igual, aunque fueran mujeres, no y no. Entonces, es una serie de prácticas que fuimos aprendiendo y que afortunadamente, como el trabajo dirigido por la profesora Sandra Ponce, esta parte de todo lo teatral, pues nos permitía profesionalizarlo y plantearlo como un trabajo de escena, de ser visto, de ser escuchado. Y creo que esa fue como nuestro otro pie, un tercer pie, que nos daba esa permisividad para que se aceptara el trabajo. Aprendí que ya no tenía yo que hablar tanto para ofrecer el trabajo sobre violencias, sino que ya hasta el momento del evento, sí, terminando la obra de teatro, hacer una serie de preguntas y respuestas con el público y entonces ahí sí ya inmiscuir, cuestionar, reflexionar sobre lo que todas y todos estamos viviendo. ¿Por qué? Porque somos parte de un país, somos parte de un contexto, somos parte de una estructura, somos parte de todo un sistema. Entonces ahí ha sido una situación de mucha retroalimentación, alimentarnos así, provocar ese diálogo con el público. Y que ha sido un duro caminar por lo que nos cuentan, pero creo que desde el inicio ustedes lo tenían planteado de esa forma. O sea, ustedes cuando comienzan este proyecto, vamos a ir a remover el agua, o fue algo que se fue dando y que termina justamente con que se vuelven ustedes activistas sin quererlo. Bueno, sí fue algo que se fue dando, pero después fue una necesidad. Fue una necesidad porque vimos que
pues que había que demostrar qué estaba pasando. En esos momentos, hace 20 años, no se hablaba tanto de feminicidios, entonces montamos la obra de Mujeres de Alas Púrpura, que es una denuncia contra los feminicidios, el abuso hacia los menores. En ese momento también estaba lo de la muerte, el asesinato de Ernestina Asensio. Y entonces fuimos juntando todas estas noticias sobre mujeres violentadas, sobre asesinadas, sobre las muertas de Juárez, y hicimos una performance con todo ese material, y con danza, con teatro, con con la misma escenografía, mostramos todo lo que era esa gran violencia hacia las mujeres. Y ya después nos fuimos, muchas veces nos decían, no, aquí no se presentan porque no queremos que la gente vea la violencia. Si van a presentar, presenten algo bonito para divertir. Pero pues la vida no se trata siempre de diversión. La vida también tiene cosas muy terribles y hay que mostrarlas para tener conciencia, y afortunadamente el teatro nos enseña, nos abre la conciencia. Entonces por eso decidimos tomar el teatro como nuestra bandera para mostrar esta violencia que no se ve o no se quiere ver. Pues sí, maestras, déjenme compartirles que cuando yo vi su escena, su puesta en escena, a mí me abrieron la visión bastante. Cuando vi por primera vez Trabajo Doméstico, me dije, ¡ay! ¿En dónde he estado tanto tiempo, no? Cierto, pero cuando vi también Mujeres de la Historia sin Historia, dije, caramba, es cierto. Ustedes han sido parte de este camino que llevo y les agradezco. ¿Pero qué buscan dejar de reflexión a las demás mujeres? Pues yo invitaría a la doctora Reina Barrera que nos compartiera. Bueno, es que abrirles los ojos ya es más que suficiente. Que tengan conciencia, que sepan que son más que mujeres y que las mujeres son el todo de este mundo, no solamente del país, del mundo. Ahí están las mujeres. Cada vez son más importantes en la historia de los pueblos, no solo del nuestro, de los demás pueblos, en las demás ciudades también están abriendo los ojos hacia las mujeres. Bueno, nuestra Frida Kahlo, no nos digan, se le ama en Europa, imagínense, una pobre mujer lisiada que pintaba y que todo el mundo le decía, no, le está copiando a Diego porque fue su maestro, ni caso le hagan. Y de ahí está haciendo, no moviendo la mano nada más. Y qué maravilla es Frida Kahlo en este momento, por citar nada más una. Y esa maravilla de mujer que defiende la tierra ante los campos de golf. Eso es una heroicidad. ¿Qué más podemos pedir? Seguir esos caminos, seguir esa luz, seguir esas palabras, seguir esa figura, seguir ese camino. Así es, justamente ahorita que la escuchaba, recordaba cómo ustedes fueron parte de esas primeras mujeres que fueron abriendo brecha hace 20 años. Y si hoy es difícil y nos enfrentamos aún a la violencia de género, que aunque ya está nombrada, ya hay leyes, no se llega a una justicia, hace 20 años era menos, ¿no? Y lo importante de generar esta conciencia justamente es porque el trabajo no nada más es de las autoridades, también comienza en la comunidad, en la sociedad y principalmente en las mujeres que lo estamos viviendo, ¿no? Y como dice Olguita ahorita, justamente me di cuenta dónde estaba parada. Y de ahí entonces comenzamos a generar un cambio. Y eso es lo que ustedes han ido cosechando, diría yo, durante estos 20 años. Y cuéntenos cómo podemos llegar a ustedes, si alguien nos está escuchando y dice, yo quiero conocer su trabajo, quiero ir a buscarlas, tienen redes sociales. Cuéntenos, ¿dónde podemos
encontrar su trabajo y la información sobre su colectiva? Tenemos un Facebook que es Comuart, es COMUART, Comuart, que es la abreviación de Colectiva de Mujeres Artistas de Tláhuac. Solamente contamos con esa red social y bueno, pues a través de ahí nos pueden seguir y ahí también publicamos pues nuestras presentaciones, dónde vamos a estar, qué eventos vamos a tener y pues por ahí nos pueden seguir. Tenemos una publicación. También. Déjenme contarles, me arrastraron sin saber. ¿Verdad que tú nos ayudas a hacer un libro? Pues sí, claro. ¿Y tú nos puedes decir cómo? Sí, claro que sí. ¿Y nos dices entonces qué podemos hacer? Sí, cómo no, pero no tengo tiempo. Escriban ustedes el proyecto y yo después les ayudo. Entonces sí podemos hacer eso. Nosotros lo escribimos y luego tú nos ayudas. Sí, claro. Y díganme, acabé escribiendo el libro. Y el libro se llama Marchantas. De los 7 pueblos originarios de Tláhuac. Y la última vez lo presenté también en radio y me dio muchísimo gusto. En radio, ¿qué era? Con Rita Abreu. Sí, con Rita Abreu. El Canal 14. ¿Y esa publicación dónde podemos acceder a ella? Pues podemos proporcionársela a través de la maestra Carmen. Les podemos proporcionar la publicación, que pues aquí entre la colectiva hicimos un trabajo de campo por todos los mercados de los 7 pueblos de Tláhuac para hacer entrevistas con las marchantas, tomar fotografías de los mercados, porque en nuestra colectiva también tenemos fotógrafas, tenemos a Aide Vega, a Giovanna Denise García, y ellas son nuestras fotógrafas. Entonces ellas hicieron este trabajo, aquí las otras compañeras las entrevistas, y la compañera pues se encargó de escribirlo y de hacer la investigación sobre los mercados y la historia, y pues fue un libro que creo que vale mucho la pena. Y que les haremos llegar. Y sí, se los haremos Muchas gracias y muchas felicidades por este trabajo que no muchas mujeres nos aventamos a hacer y que es muy necesario, y principalmente en las comunidades, en los pueblos originarios, donde comenzamos moviendo el agua de a poquito hasta que hacemos un remolino, pero que eso genera conciencias, y no nada más desde abajo, también arriba, porque si la comunidad exige a sus gobiernos a generar políticas públicas, pues comenzamos a cambiar toda una estructura que rige en las comunidades. Y pues les agradecemos mucho que el día de hoy nos hayan acompañado aquí a De Rebeldías y Resistencias. Gracias, maestras, y si tienen algún proyecto en puerta, pues también antes de terminar el programa, platíquenlo. Por el momento, ¿no? Tenemos pendiente nuestra, pues celebrar nuestros 20 años que acabamos de cumplir el 8 de marzo de 2026. Entonces tenemos en puerta pues esa celebración para nosotros, pero todavía lo tenemos ahí pendiente, lo tenemos que armar, y en cuanto lo tengamos listo, ustedes serán las primeras en estar invitadas. Claro que sí, y ahí estaremos con mucho gusto. Pues les agradecemos. Pues muchas gracias y felicitaciones por su esfuerzo, felicitaciones por su texto, felicitaciones por su proyecto. Gracias, muchas gracias. Pues esto fue De Rebeldías y Resistencias. Recuerden que este programa es un proyecto radiofónico en colaboración con Luciérnagas, Violeta Radio y La Faro Miacatlán. Nos escuchamos la próxima semana. Créditos. Flores en el desierto, del portal Desinformémonos. 16 de enero 2018. Historias del libro Marchantas, de los 7 pueblos originarios de Tláhuac.
Historias de Rosa María Mateos, Rebeca Navacano, de la autora Reina Barrera. Mujeres defensoras de la madre tierra, ellas no se achican, man que suba la tormenta, ponen sus cuerpos, alzan sus voces, lo arriesgan todo por salvar lo que nos queda. Porque el territorio no es mercancía, es nuestra historia viva. Escúchenos todos los jueves a las 12 horas. De Rebeldías y Resistencias. Esta fue una producción de Violeta Radio y El Imer para Luciérnagas 1350. Luces al aire, voces en común. Un espacio que se ilumina con las ideas colectivas.